padre dijo que fuera más comprensivo después de cancelar mi préstamo estudiantil y de avalar el depósito para la tercera boda de mi hermana, así que desaparecí esa noche y me alisté en el ejército. Años después finalmente se dieron cuenta de lo que habían perdido. Hola Reddit, mi padre se negó a avalar mis préstamos para la escuela de enfermería porque mi hermana necesitaba dinero para su tercera boda, así que me fui esa misma noche y me uní al ejército. Lo que siguió lo cambió todo. Aquí está la historia completa. Soy Ryan, tenía 23 años cuando todo esto ocurrió, llevaba trabajando en 2 empleos mientras intentaba terminar mi carrera de enfermería, turnos dobles en el hospital como asistente de enfermería certificado y los fines de semana en la ferretería. Los turnos como asistente eran brutales, rotaciones de 12 horas, lidiando con todo desde cambiar vacinillas hasta ayudar a las enfermeras a colocar vías intravenosas. Volvía a casa oliendo a desinfectante hospitalario y al cuidado de pacientes, demasiado agotado para hacer algo más que estudiar unas horas antes de quedarme dormido. Los fines de semana significaban la ferretería, turnos de 8 horas cortando llaves, mezclando colores de pintura personalizados, ayudando a contratistas a encontrar piezas de plomería complicadas. Mi gerente era un viejo llamado Bill que había trabajado allí durante 30 años, sabía que yo me estaba esforzando por algo más grande y me dejaba estudiar durante los periodos tranquilos, buen tipo, pagaba el salario mínimo pero me daba horas estables, que era todo lo que podía pedir. Había estado ahorrando cada centavo durante 8 meses, mi presupuesto era estrictamente militar, $70 a la semana para comida, mayormente arroz, frijoles y lo que estuviera en oferta, sin restaurantes, sin comida para llevar, sin caprichos, cada dólar que no fuera renta o necesidades absolutas iba directamente a mi fondo universitario. Para cuando llegó agosto tenía casi 4,000 ahorrados, no lo suficiente para cubrir un semestre pero sí suficiente para demostrar que iba en serio, suficiente para probar que pagaría esos préstamos sin incumplir. Tenía toda mi vida planeada, prácticas clínicas programadas en 3 centros distintos, calendario de graduación fijado para mayo, solicitudes de empleo listas para cuando obtuviera mi licencia de enfermero, todo preparado, organizado y listo para ejecutarse. Entonces mi padre lanzó la bomba que lo destruyó todo. Estábamos de pie en la cocina un jueves por la tarde, yo sostenía los papeles del préstamo sin firmar con las manos temblorosas, mis padres habían accedido semanas antes a avalarlos. El semestre empezaba en 14 días y sin esas firmas no podía inscribirme, y sin inscripción perdería mi práctica clínica en el programa de enfermería. Tu hermana nos necesita más ahora mismo, dijo mi padre sin siquiera levantar la vista del periódico, esa expresión particular se instaló en su rostro, la que significaba que la discusión había terminado antes de comenzar. Mamá estaba doblando toallas de cocina con precisión metódica. Ashley ha estado planeando esto durante meses, el lugar exige un depósito de $35,000 para el viernes o lo pierden todo. 35,000 para un salón de bodas, para su tercera boda. Mantengo mi voz firme, he estado planeando este grado durante 4 años, el semestre comienza en 2 semanas, si no me inscribo ahora pierdo mi práctica clínica por completo. Brandon, sé razonable, dijo papá finalmente dejando el periódico, Ashley ya ha pasado por 2 divorcios, mereces ser feliz, eres joven, siempre puedes volver a la escuela. Yo tenía 23, Ashley 31. Este sería el esposo número 3 y yo había conocido al tipo exactamente una vez en una barbacoa familiar donde pasó la mayor parte del tiempo mirando el teléfono y quejándose de la comida. Déjenme darles contexto sobre Ashley, su primera boda fue cuando tenía 22, recién salida de la universidad. Kyle era su novio del instituto, salían intermitentemente desde hacía años, se comprometieron después de graduarse y tuvieron una boda enorme de 200 personas en la que mis padres gastaron $20,000. El matrimonio duró 9 meses antes de que Kyle la pillara acostándose con su mejor amigo. Divorcio número 1, mis padres culparon a Kyle por ser emocionalmente distante, sin importar la parte de la infidelidad. La segunda boda ocurrió cuando Ashley tenía 26. Brad era un tipo de finanzas corporativas que conoció en un bar, salieron 4 meses. Se comprometieron después de un viaje de fin de semana a Las Vegas y planearon otra boda costosa en menos de un año. Mis padres aportaron otros 15,000 porque Ashley merece ser feliz. Ese matrimonio duró 14 meses. Brad resultó tener problemas serios de manejo de ira y consumo de sustancias. Una noche llegó la policía porque los vecinos escucharon gritos y cosas rompiéndose. Ashley volvió a casa por 6 meses después de eso, llorando cada día sobre cómo el amor estaba maldito para ella. Durante ese tiempo yo estaba tomando cursos prerequisitos y trabajando a tiempo completo como asistente de enfermería. Ashley no trabajaba, solo se quedaba en casa comprando en línea con tarjetas de crédito que mamá y papá pagaban, quejándose de lo difícil que era su vida.
Mientras tanto yo hacía turnos dobles en el hospital y volvía a casa para encontrarla en mi habitación tomando mis cosas sin pedir permiso. Cuando me quejaba con mis padres sobre el doble rasero, papá ponía esa cara, la que decía que yo estaba siendo difícil, la que significaba que mis preocupaciones no importaban porque Ashley estaba pasando por algo. Ahora, con 31, había conocido a Trevor en la fiesta de unos amigos, llevaban saliendo 7 meses, yo lo conocí una vez en aquella barbacoa. El tipo pasó todo el tiempo presumiendo de su rutina de gimnasio y mirando a otras mujeres cuando Ashley no veía. Cuando intenté advertirle que él parecía sospechoso, ella me dijo que yo estaba siendo negativo y celoso de su felicidad. Y mis padres estaban a punto de gastar 35,000 en la boda número 3, yo había estado haciendo turnos dobles en el hospital y trabajando los fines de semana en la ferretería durante 8 meses. Dije intentando mantener la desesperación fuera de mi voz, solo necesito que alguien avale, haré cada pago yo mismo, tengo el presupuesto calculado hasta el último dólar. Ya se lo prometimos a Ashley, dijo mamá suavemente, lo que de algún modo lo hizo peor que si hubiera gritado. Ella cuenta con nosotros, solo el servicio de catering necesita 12,000 por adelantado. Fue entonces cuando papá dio su discurso sobre la comprensión y las prioridades familiares, sobre cómo Ashley había pasado por tanta desilusión y merecía esta oportunidad de ser feliz, sobre cómo yo era joven y tenía mucho tiempo, sobre cómo la familia viene primero y a veces tenemos que sacrificarnos por las personas que amamos, y algo dentro de mí, que había estado doblándose durante años, finalmente se quebró por completo. No discutí, no lloré, no hice una escena, solo los miré a ambos y dije, tienes razón, papá, la familia primero, luego subí las escaleras y empecé a hacer las maletas. Esto es lo que ellos no sabían, llevaba 6 meses pagando renta para vivir en esa casa, durante 6 meses le había estado dando cheques a papá como contribución a los gastos del hogar, $800 al mes por vivir en mi habitación de la infancia mientras trabajaba 80 horas semanales y tomaba clases, ellos lo presentaron como que yo finalmente estaba contribuyendo como un adulto, y yo lo acepté porque pensé que éramos una familia trabajando juntos, resultó que solo era otro pagador de facturas financiando su estilo de vida mientras ellos priorizaban el tercer intento de felicidad matrimonial de Ashley. Empaqué todo lo que importaba en mi Honda Civic del 2004, ropa, portátil, libros de texto, los pocos objetos personales que realmente me importaban. Tardé unas 2 horas en darme cuenta de lo poco que realmente poseía que valiera la pena. La mayor parte de los muebles de mi habitación ni siquiera eran míos, eran cosas del trastero que mis padres habían ido metiendo con los años, los libros sí eran míos. El portátil lo había comprado después de ahorrar durante 3 meses, mis uniformes del hospital y la ferretería, algunas fotos del instituto con Derek y otros amigos, y básicamente eso. 23 años de vida cabían en un sedán con espacio de sobra. Encontré una caja de zapatos vieja bajo mi cama llena de boletas de calificaciones y premios escolares, sobresalientes casi todo el instituto, cuadro de honor cada semestre, certificados de rendimiento académico, una carta de mi orientadora nominándome para una beca que gané en mi penúltimo año, pruebas de que siempre había sido responsable, siempre había trabajado duro, siempre había hecho todo bien, nada de eso había importado lo suficiente para que mis padres me eligieran a mí por encima de la tercera boda de Ashley. Dejé la caja sobre mi escritorio, ya no necesitaba esos recordatorios, no necesitaba validación de un sistema que me había enseñado que mi valor era negociable según la crisis actual de mi hermana. Cuando terminé de empacar alrededor de las 11 de la noche hice un último recorrido por mi habitación, las paredes estaban desnudas excepto por algunos pósteres viejos que nunca quité, el escritorio vacío excepto por esa caja, el armario vacío excepto por ropa de invierno que no necesitaría, ya no se sentía como mi habitación, parecía un cuarto de invitados en la casa de otra persona, que supongo es lo que había sido por un buen tiempo. Tomé mis llaves, levanté la última caja y bajé las escaleras, dejé mi llave del apartamento sobre la mesa de la cocina con un sonido metálico. Por un segundo consideré dejar una nota, algo explicando por qué, o enumerando todo lo que habían hecho mal, o simplemente diciendo adiós, pero no había nada que decir que no hubiera sido ignorado durante los últimos 23 años, ellos sabían lo que habían hecho, lo habían elegido sabiendo exactamente cuánto me costaría, una nota no cambiaría eso. Mi teléfono vibró 2 veces durante el camino a casa de Derek, era papá llamando, probablemente apenas notando que había vaciado mi habitación, dejé que sonara. La segunda llamada vino del celular de mamá, esa dolió más, pero aún así no contesté. Ellos habían tomado su decisión, ahora yo tomaba la mía. Derek abrió la puerta con pantalones de chándal y una camiseta gastada, me miró la cara y se hizo a un lado sin hacer preguntas. Éramos mejores amigos desde segundo año de instituto y él había visto mi dinámica familiar el tiempo suficiente como para llenar los vacíos sin que yo dijera nada.
¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó mientras me ayudaba a subir cajas 2 pisos hasta su apartamento. El tiempo que me tome descubrir qué demonios voy a hacer ahora. Su compañero de piso acababa de mudarse con su novia, dejando el segundo dormitorio vacío. Habíamos bromeado sobre que yo lo ocuparía algún día. Ninguno esperaba que ese algún día llegara a las 9 de la noche de un jueves con todas mis pertenencias metidas en un Honda Civic. Las llamadas continuaron durante 3 días, 17 de papá, 23 de mamá, 9 de la propia Ashley. Bloqueé los 3 números el sábado por la mañana y fui a trabajar a la ferretería, donde pasé 8 horas cortando llaves y mezclando pintura mientras fingía que mi plan de vida no acababa de derrumbarse. El domingo por la mañana mamá apareció en el apartamento de Derek. Llevaba despierto desde las 5, sentado en el balcón con café y tratando de averiguar si podía aplazar el programa de enfermería un semestre sin perder mi plaza por completo. La respuesta era no. Ya había revisado la web de la universidad 4 veces, el aplazamiento requería una nueva solicitud y el programa solo aceptaba 30 estudiantes por año. Apenas había logrado entrar la primera vez. El golpe llegó a las 7, Derek todavía dormía, así que abrí yo. Allí estaba mamá en el umbral con esa expresión herida que había perfeccionado durante décadas de salirse con la suya mediante tristeza estratégica. Ryan, cariño, esto ha llegado demasiado lejos. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Cómo me encontraste? Tu padre llamó a la madre de Derek. Por supuesto que lo hizo. ¿Podemos hablar adentro? No, lo que necesites decir puedes decirlo aquí. Su boca se tensó. Estás siendo increíblemente egoísta, tu hermana está devastada, piensa que no apoya su felicidad. Ashley tiene 31 años, si no puede mantener un matrimonio quizá el problema no sea la mala suerte. Eso es algo cruel de decir. Lo es. Kyle duró 9 meses, Brad llegó a 14, ahora se va a casar con Trevor, a quien he visto una vez y que no pudo decirme ni una sola cosa sobre ella excepto que es atractiva. Mamá se estremeció. Las personas merecen segundas oportunidades, terceras oportunidades, las que hagan falta para encontrar el amor verdadero. ¿Y yo no merezco una primera oportunidad de terminar mi carrera? Claro que sí, solo que no ahora, tu hermana nos necesita. El café de mi taza se había enfriado, lo vertí por encima del balcón y lo vi estrellarse en el estacionamiento 2 pisos abajo. Dile a papá que gracias por la lección sobre prioridades familiares, la recordaré cuando sean mayores y esté decidiendo qué hogar de ancianos tiene las mejores reseñas. Volví a entrar y cerré la puerta con llave. Mamá golpeó durante 5 minutos más antes de rendirse. Esa tarde llamé a la oficina de ayuda financiera de la universidad, expliqué mi situación sin el drama familiar y pregunté por opciones. La mujer al teléfono fue comprensiva pero inútil. Los préstamos privados sin avalista tenían tasas de interés que me harían pagarlos hasta mis 40, las becas para mi nivel académico se habían distribuido meses atrás. La única opción real era esperar hasta el próximo año y esperar ser aceptado otra vez. Oh, añadió casi como un comentario final, podrías mirar los programas militares, tienen becas de enfermería con compromisos de servicio después, no es para todos, pero los beneficios son buenos. Le agradecí y colgué, luego pasé las siguientes 4 horas investigando programas de enfermería del Ejército y la Marina. A medianoche había llenado solicitudes preliminares para ambos. Derek me encontró dormido en su mesa de cocina a las 2 de la madrugada, con el portátil aún abierto en una página sobre requisitos del cuerpo de enfermería militar. ¿Vas en serio con esto?, preguntó, entrecerrando los ojos hacia la pantalla. Voy en serio con terminar la escuela, y esta es la única forma de hacerlo sin mis padres. Tu padre va a perder la cabeza. Mi padre tomó su decisión, yo estoy tomando la mía. El reclutador del ejército devolvió la llamada en 48 horas. El sargento de Estado Mayor Williams era un hombre de 40 y tantos, eficiente y sorprendentemente directo. Sí, tenían becas de enfermería, sí, yo calificaba por mis notas y créditos actuales, sí, había un compromiso de servicio de 4 años en servicio activo después de graduarme. No, no era tan simple como firmar papeles y recibir dinero. Había entrenamiento físico, exámenes médicos, verificación de antecedentes. Pero si yo estaba serio y dispuesto a trabajar, podían hacer lo posible. Yo estaba serio. En 2 semanas había completado la documentación inicial y los exámenes, la beca cubriría matrícula, cuotas y un estipendio mensual. A cambio serviría como enfermero del ejército durante 4 años después de graduarme, asistiría a la escuela de candidatos a oficial, recibiría el grado de subteniente y entraría en servicio activo. Era todo lo que necesitaba y nada de lo que había planeado. Pero los planes cambian cuando tu familia te muestra exactamente dónde estás en sus prioridades. No se lo dije a mis padres, supuse que se enterarían eventualmente.
La inscripción para el semestre de otoño llegó y pasó, yo no estaba en la lista, mi plaza clínica se la dieron a un suplente, el programa de enfermería continuó sin mí, y mis padres probablemente asumieron que me había rendido o que estaba trabajando en empleos de salario mínimo, amargado y roto. 3 meses después partí al entrenamiento básico. El básico fue brutal en formas que no había anticipado. Fort Jackson, en Carolina del Sur, durante el verano, calor que derretía el cerebro, humedad que hacía que cada respiración se sintiera como ahogarse, sargentos instructores que parecían personalmente ofendidos por tu existencia. El viaje en autobús desde la recepción hasta el batallón de entrenamiento fue silencioso, 40 reclutas, la mayoría apenas salidos de la adolescencia, sentados rígidos mientras los sargentos patrullaban el pasillo buscando a alguien para usar como ejemplo. Mantuve los ojos al frente, la boca cerrada y traté de no llamar la atención. La primera mañana en Fort Jackson comenzó a las 4 de la madrugada, el sargento instructor Keller abrió de una patada la puerta de nuestros barracones y empezó a gritar antes de que la mayoría estuviéramos conscientes. Saquen esos cuerpos asquerosos de esas literas y salgan para formación, tienen 90 segundos, muévanse, muévanse, muévanse. Había estado trabajando en 2 empleos durante 8 meses, así que estaba en buena forma, pero la condición física militar es diferente, correr 5 millas antes del amanecer en la humedad de Carolina del Sur, flexiones hasta que los brazos se rindieran y luego hacer 50 más solo para demostrar que podías. Cursos de obstáculos que parecían diseñados por personas que realmente odiaban el cuerpo humano y querían probar su punto de quiebre. Te desarmaban sistemáticamente, todo lo que hacías estaba mal, tu cama no estaba bien hecha, tus botas no brillaban lo suficiente, tu uniforme tenía un hilo fuera de lugar. Los sargentos encontraban fallas en todo porque el objetivo no era la perfección, era aprender a funcionar bajo estrés constante y crítica constante. Un chico de mi pelotón, un muchacho de Wisconsin llamado Patterson, no podía manejarlo, empezó a llorar durante nuestro tercer día de entrenamiento físico. Los sargentos olieron la debilidad al instante, descendieron sobre él como tiburones ante la sangre. Haciéndolo hacer burpees hasta que vomitó y luego obligándolo a hacer más, Patterson renunció esa tarde, entró en la oficina de la compañía y dijo que quería salir. Lo procesaron en 48 horas, simplemente desapareció como si nunca hubiera estado allí. Los sargentos lo usaron como ejemplo para el resto de nosotros, esto es lo que pasa cuando no aguantas, alguien más quiere renunciar. No. Entonces será mejor que empiecen a comportarse como soldados. La parte física era dura, el juego mental era más duro, sargentos instructores rompiéndote, probando tus límites, viendo quién se quebraría bajo presión. Se te ponían en la cara gritando a volúmenes que parecían físicamente imposibles mientras tú permanecías firme en posición de atención sin poder reaccionar. La sargento instructora Martínez era la peor, una mujer de quizás 5 pies con 3, pero con una voz capaz de arrancar pintura. Encontraba tu debilidad y la explotaba sin piedad, si extrañabas tu hogar, se burlaba de tu familia, si te costaban las carreras, te hacía liderar el entrenamiento físico, si mostrabas cualquier emoción, la usaba contra ti hasta que aprendías a enterrarlo todo profundamente donde nadie pudiera verlo. Nunca consideré renunciar, ni una vez, ni cuando mis pies sangraban por las marchas con mochila, ni cuando mis manos estaban destrozadas por los cursos de obstáculos, ni cuando hacíamos mountain climbers bajo la lluvia a medianoche porque alguien de nuestro pelotón falló en una inspección. Cada vez que quería detenerme durante una carrera pensaba en la cara de papá cuando me dijo que mi educación podía esperar. Cada vez que un sargento se me plantaba gritando recordaba a mamá doblando toallas de cocina mientras explicaba por qué la tercera boda de Ashley era más importante que mi carrera. Cada vez que estaba exhausto, roto y listo para colapsar, canalizaba años de disfunción familiar en pura determinación. La ira me mantenía en marcha cuando la motivación fallaba, el rencor se convirtió en combustible. Ellos me habían descartado, asumieron que fallaría, probablemente pensaban que estaba trabajando en empleos de salario mínimo en algún lugar, siendo amargado e inútil. Demostrar que estaban equivocados se convirtió en mi propósito. En la semana 4 hicimos la cámara de gas, nos llevaron a un edificio de concreto, nos pusieron máscaras y luego liberaron gas CS, un agente antidisturbios que quema todo lo que toca. Luego nos obligaron a quitarnos las máscaras. Nunca había sentido un dolor así, ojos ardiendo, pulmones en llamas, piel incendiada, mucosidad saliendo por nariz y boca, no podías ver, no podías respirar, cada instinto te gritaba que huyeras, pero tenías que mantener la calma, recitar tu nombre y tu número de seguro social, luego volver a ponerse la máscara correctamente antes de poder salir. Algunas personas entraron en pánico, se arrancaron la máscara demasiado pronto, respiraron más gas y lo empeoraron todo. Yo me obligué a mantenerme firme, respirar poco,
cumplir los requisitos y salir controlado. Salí tosiendo, llorando y ardiendo, pero lo había hecho correctamente. Ese se volvió mi sello en el entrenamiento básico, el tipo que nunca renunciaba, nunca se quejaba, simplemente soportaba lo que le echaban con determinación vacía. Para la semana 6 los sargentos dejaron de intentar romperme y empezaron a usarme como ejemplo. Miren a Haas, no es el más rápido ni el más fuerte, pero no se rinde, eso es lo que necesitamos, resistencia mental. Para la semana 8 ya me había adaptado por completo, la rutina era automática, despertar a las 4:30, entrenamiento físico, desayuno, clases sobre historia y valores militares, prácticas de desfile y ceremonia, más entrenamiento físico, cena, mantenimiento del equipo, dormir, repetir. Los días se desdibujaban en un ciclo de caos controlado. La graduación del entrenamiento básico se sintió surrealista. 9 semanas antes yo no era nadie, solo otro recluta rapado y con problemas de actitud. Ahora era el subteniente Ryan Hayes, de pie firme en uniforme de gala mientras mis sargentos instructores realmente mostraban respeto. El sargento Keller me apartó después de la ceremonia. Haas, tienes lo que se necesita, no lo arruines. Cuando llegues a la escuela de candidatos a oficial, intentarán romperte de nuevo de otras formas. Solo recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Sí, sargento instructor. Y Haas, sea lo que sea de lo que estabas huyendo cuando te enlistaste, ya no importa, ahora eres del ejército, esta es tu familia. Asentí sin confiar en mi voz. Tenía razón, ya no estaba huyendo de mi familia, había construido una nueva. La escuela de candidatos a oficial era diferente del básico, menos brutalidad física, más estrés mental y desafíos de liderazgo. Nos entrenaban para ser oficiales, lo que significaba evaluación constante, decisiones bajo presión y problemas sin respuestas correctas, solo situaciones donde debías tomar la mejor decisión posible con información incompleta y vivir con las consecuencias. La primera semana en la escuela nos lanzaron al agua helada, 40 candidatos, todos creyendo que éramos la gran cosa porque habíamos sobrevivido al básico. El cuerpo docente nos sacó esa idea rápidamente. Nos daban escenarios imposibles, tu pelotón recibe fuego desde 2 direcciones, te queda poca munición, tienes 3 soldados heridos que necesitan evacuación inmediata y tu radio acaba de morir, ¿qué haces? Tienes 30 segundos, decide ahora. No había respuestas perfectas, solo opciones menos malas y la capacidad de comprometerse con una decisión bajo presión. Algunos candidatos se congelaban, abrumados por la responsabilidad, los instructores los destrozaban sin piedad. En combate, congelarse mata gente. Toma una decisión, correcta o incorrecta, tómala y vive con ella. Yo destacaba en esto. Resulta que años de manejar la disfunción familiar me habían preparado sorprendentemente bien para los desafíos de liderazgo militar. Cuando creces navegando el campo minado emocional de tus padres, tomar decisiones en fracciones de segundo bajo presión se vuelve instintivo. Desarrollas esta capacidad de evaluar situaciones rápido, identificar la opción menos mala y ejecutarla sin dudar de ti mismo. Un ejercicio se destaca, me pusieron a cargo de un escuadrón de 12 personas para un ejercicio de campo, misión de patrulla simulada, actores haciendo de civiles locales e insurgentes, orientación mínima del cuerpo docente, solo averígualo y cumple la misión sin que maten a tu gente. A las 3 horas todo se fue al demonio, mi hombre punta activó una simulación de artefacto explosivo improvisado. Comenzamos a recibir fuego de francotiradores simulado desde múltiples direcciones y 2 de mis miembros quedaron heridos con lesiones falsas. Mientras tanto los civiles simulados gritaban en un idioma que no entendía y yo no podía distinguir quién era realmente hostil. Hice lo que se sintió correcto, establecí un perímetro defensivo, puse a los heridos bajo cubierta, establecí comunicación con el mando y tomé la decisión de mantener posición en lugar de avanzar hacia lo que parecía una zona de aniquilación. El cuerpo docente detuvo el ejercicio y reunió a todos para la revisión posterior. El capitán Williams, el comandante de la escuela, me miró. Haas, explique su proceso de toma de decisiones. Señor, avanzar habría expuesto a mi escuadrón a más fuego sin conocer las posiciones enemigas, mantener posición aseguró a los heridos, mantuvo la comunicación y nos dio tiempo para evaluar la situación. El cumplimiento de la misión no vale perder a la mitad de tus hombres. ¿Y si mantener posición significaba fallar el objetivo de la misión? Señor, una misión fallida se puede repetir, un soldado muerto no vuelve. Williams asintió. Esa es la respuesta correcta, teniente. Muchos oficiales nuevos creen que la gloria importa más que traer a su gente viva a casa. Cualquiera puede ser agresivo, se necesita sabiduría para saber cuándo quedarse quieto. Después de 3 meses en la escuela fui comisionado y comencé los cursos de enfermería a través del programa Army Valor.
Educación real de enfermería al estilo militar, teoría combinada con entrenamiento práctico en hospitales militares, atención de trauma, respuesta de emergencia, medicina de campo. No solo aprendíamos a ser enfermeros, aprendíamos a ser oficiales médicos capaces de funcionar en las peores condiciones posibles. El programa era intensivo, carga académica completa como cualquier escuela de enfermería, más requisitos militares y entrenamiento de liderazgo. Pasábamos las mañanas en clase con lecciones de farmacología y anatomía, las tardes en rotaciones clínicas en hospitales reales y las noches estudiando protocolos de medicina militar. Los fines de semana había ejercicios de campo donde practicábamos atención de trauma en condiciones simuladas de combate. Una instructora, la mayor Patricia Reeves, era una ex enfermera de combate con 3 despliegues, había visto cosas que romperían a la mayoría y no quería formar a enfermeros que colapsaran bajo presión. Escuchen, nos dijo en la primera clase de trauma, en la enfermería civil tienen tiempo, recursos y apoyo, en la medicina de combate tienen caos, suministros limitados y soldados muriéndose frente a ustedes. Se acaban las bolsas de suero, se acaba la morfina, se acaba la gasa, pero los heridos siguen llegando. Tendrán que decidir quién vive y quién muere. Si no pueden manejarlo, váyanse ahora. Nadie se fue, pero sus palabras se quedaron conmigo. Mis padres no se comunicaron conmigo durante el entrenamiento básico porque no sabían dónde estaba, había dejado el apartamento de Derek, cambiado mi número y básicamente desaparecido de sus vidas. Durante 4 meses no tenían idea si yo estaba vivo, muerto, exitoso o sin hogar. Que se quedaran con la duda, ellos eligieron sus prioridades, yo elegí las mías. 6 meses después de que me fui, la boda de Ashley ocurrió, yo no estuve, no fui invitado, y no habría ido aunque me invitaran. Yo estaba en Texas en entrenamiento avanzado de enfermería, aprendiendo a colocar vías intravenosas en maniquíes y tratar heridas de combate simuladas. Por lo que supe después, a través del chismorreo familiar, la boda fue extravagante, esculturas de hielo, banda en vivo, cócteles personalizados, todo de diseñador, habían gastado más de 60,000 en un solo día. El matrimonio duró 7 meses. Trevor, el tercer esposo, resultó tener un problema de apuestas y una novia en otro estado. Ashley descubrió ambas cosas cuando su prestamista apareció en su apartamento exigiendo pago y la novia llamó preguntando por qué él había faltado a su cena de aniversario. Divorcio número 3 a los 32. Me enteré por mi abuela, que había estado siguiéndome la pista discretamente a través de la madre de Derek, fue la única de la familia que apoyó mi decisión de irme. Me llamó para decirme que había hecho lo correcto y que mis padres finalmente empezaban a darse cuenta de lo que habían perdido. Tu padre pregunta por ti constantemente, dijo, pasa en coche por el apartamento viejo de Derek a veces, esperando ver tu carro, tu madre llora todos los domingos. Saben que se equivocaron, cariño. Bien, dije. Salió más frío de lo que pretendía, pero lo sentía. Me gradué del programa de enfermería del ejército 18 meses después de dejar casa, fui comisionado como primer teniente, asignado a un hospital militar en San Antonio, y comencé a trabajar en cuidados de emergencia, tratando desde lesiones de entrenamiento hasta bajas de combate estabilizadas al regresar al país. El trabajo era exactamente lo que yo había querido, rápido, desafiante, significativo. Estaba salvando vidas, aprendiendo constantemente, construyendo una carrera en mis propios términos, sin drama familiar, sin culpas, sin preguntarme si la gente me valoraba por mí mismo o por lo que podía darles. Mi oficial al mando era una enfermera practicante dura como el acero llamada Capitana Morrison, había servido 22 años, hecho 3 despliegues y no toleraba la incompetencia. También reconocía el talento cuando lo veía. Eres bueno en esto, me dijo después de un turno particularmente brutal en emergencias, mejor que la mayoría de los oficiales nuevos. Veo que tienes instinto, ¿dónde aprendiste a mantener la calma en el caos? Dinámicas familiares, respondí sin pensar. Ella se rió. Eso lo explica. 2 años después de mi servicio, mi abuela murió, ataque cardíaco, repentino e inesperado. Tenía 76, sana hasta que dejó de estarlo. Se fue antes de que nadie pudiera procesar lo que pasaba. Pedí licencia de emergencia y volé a casa para el funeral, la primera vez que veía a mis padres en más de 2 años. La velación fue en una pequeña funeraria de nuestro pueblo. Llegué temprano, vistiendo mi uniforme de servicio, porque era la única ropa formal que tenía que no fueran pijamas quirúrgicas o ropa de entrenamiento. El uniforme de gala se sentía extraño después de meses usando fatigas de combate, rígido, formal, pesado con el significado de todo lo que representaba. Entré y vi a mamá junto al ataúd, parecía más pequeña, más vieja,
desgastada por algo que no pude identificar de inmediato. Tenía más canas, líneas alrededor de los ojos que antes no estaban, la confianza que siempre había tenido había sido reemplazada por algo frágil. Se giró al escuchar pasos, me vio y su rostro se arrugó como papel. Ryan. Solo mi nombre, pero cargado con años de arrepentimiento, pérdida y esperanza desesperada. Hola, mamá. Ella corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que dolió. La dejé, de pie rígido e incómodo mientras lloraba contra mi hombro, su cuerpo entero temblando con un llanto que parecía haberse estado acumulando durante años. Cuando finalmente se apartó, miró mi uniforme con algo entre orgullo y un dolor devastador. Te ves tan adulto, tan oficial, tan hombre. Su voz se quebró. ¿Cuándo creciste tanto? Eso es lo que suele pasar cuando uno se une al ejército. Me salió más duro de lo que pretendía. O quizá exactamente tan duro como pretendía. Ya no estaba seguro. Papá apareció desde otra habitación, donde había estado hablando con el director de la funeraria. Se quedó inmóvil al verme en uniforme. Durante un largo momento solo nos miramos desde lados opuestos del salón. Vi cómo procesaba el uniforme, las insignias de rango, las cintas que ya había ganado, la transformación del chico que se había ido sin nada al oficial que tenía delante. Luego caminó hacia mí, despacio, como si se acercara a un animal herido. Hijo, papá. Te ves bien. Saludable. Fuerte. El ejército tiende a hacer eso. La aptitud física es algo obligatoria. La conversación era torpe, tensa, esquivando todo lo que no estábamos diciendo. El elefante en la habitación era más bien una manada entera, todos trompeteando verdades que nadie quería reconocer. Mamá trató de llenar el silencio, no sabíamos cómo encontrarte. Intentamos llamar al número de Derek, pero estaba desconectado. Preguntamos a todos si te habían visto o escuchado algo. Era como si hubieras desaparecido por completo. Desaparecí. Ese era el punto. Papá se estremeció. Ryan, sé que estabas enojado cuando te fuiste. Enojado no lo cubre, papá. Ni cerca. El silencio se alargó, la gente empezaba a llegar al funeral. Parientes que no había visto en años. No quería tener esta conversación frente a un público. Finalmente papá carraspeó, ¿podemos hablar después del servicio? Solo nosotros tres, por favor. Tu abuela habría querido que al menos lo intentáramos. Tenía razón. Ella había pasado los últimos años tratando de reparar el puente roto de nuestra familia, llamándome a través de la madre de Derek, enviando tarjetas a la dirección de Derek, siempre preguntando cuándo volvería a casa. Nunca juzgó, nunca tomó partido, solo esperaba en silencio que encontráramos el camino de regreso. Quise decir que no, mantener el muro que había construido para protegerme, pero la abuela habría querido que al menos intentáramos. Le debía eso. Bien. Después del servicio. El funeral fue estándar, gente diciendo cosas amables, compartiendo recuerdos, evitando mencionar cómo la familia se había desmoronado. Ashley llegó tarde, con los ojos rojos de llorar. Me vio y se quedó inmóvil. Ryan, hola, Ashley. No sabía que vendrías. No sabía dónde estabas, dije. He estado ocupado. Ella miró mi uniforme. Te uniste al programa de enfermería del ejército. La beca cubrió todo. La implicación quedó suspendida entre nosotros, la beca que no habría necesitado si ellos solo hubieran firmado. Ella al menos tuvo la decencia de avergonzarse. Después del servicio, mis padres, Ashley y yo nos reunimos en una sala privada de la funeraria. La tensión era tan densa que se podía cortar. Papá habló primero, necesito decir algo que debí decir hace 2 años. Estaba equivocado. Completamente equivocado. Elegir financiar la boda de Ashley en lugar de tu educación fue la peor decisión de mi vida. Mamá asintió, lágrimas cayendo. Lo hemos pensado todos los días desde que te fuiste. Nos preguntábamos dónde estabas, si estabas a salvo, si algún día nos perdonarías. Ustedes eligieron una fiesta sobre mi futuro, dije sin emoción. Una fiesta para un matrimonio que duró 7 meses. Ashley se estremeció. Lo sé. Lo siento. Fui egoísta y estúpida, y no me di cuenta de cuánto te estaba lastimando. Me lastimaron por años. Esto no era solo por los préstamos. Papá frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Me cobraron renta para vivir en casa mientras pagaban toda la vida de Ashley. Priorizaban su felicidad por encima de mis necesidades básicas. Constantemente.
Los préstamos fueron solo la última gota. Silencio. Nunca lo habían visto así. En sus mentes estaban ayudando a ambos hijos por igual. La realidad era otra. ¿Qué podemos hacer?, preguntó mamá. ¿Cómo lo arreglamos? Los miré a los tres. Parte de mí quería decirles que se fueran al diablo, pero otra parte, la que heredó la capacidad de perdonar de la abuela, quería intentarlo. Pueden empezar por entender que no pueden arreglar esto. No pueden deshacer el daño. Pero si de verdad quieren reconstruir, lo haremos despacio. Sin expectativas. Sin exigencias, sin manipulaciones emocionales sobre la familia. Papá asintió, lo que necesites, lo que haga falta. Y Ashley, me giré hacia mi hermana. Arregla tu vida por tu cuenta. No más rescates, no más fondos para bodas, no más salvaciones. Eres adulta, compórtate como tal. Ella asintió, llorando más fuerte. Lo haré, lo prometo. Hablamos otra hora más, sin arreglarlo todo pero empezando, haciendo planes para mantenernos en contacto, estableciendo límites, reconociendo errores. No fue perfecto, pero fue honesto. Cuando salí de la funeraria, mamá me abrazó fuerte. Te quiero. Siento mucho haberte hecho dudar de eso. Lo sé. Yo también te quiero. Los años siguientes fueron un proceso. Mis padres me visitaban 2 veces al año, normalmente viajando a Texas para pasar un fin de semana largo. Cenábamos, hablábamos con cuidado alrededor de viejas heridas y poco a poco construíamos algo nuevo. No era la relación que habíamos tenido, esa estaba muerta y enterrada. Esto era algo diferente, construido sobre respeto y límites, en lugar de obligación y culpa. Ashley puso su vida en orden, encontró un trabajo en el que era buena, se mudó a su propio lugar, dejó de saltar de relación en relación buscando que alguien la completara. A veces llamaba, generalmente cuando estaba pasando por algo difícil, y hablábamos como hermanos adultos tratando de descifrar la vida. Derek terminó su propia carrera, se comprometió, me pidió que fuera su padrino de boda. Pedí permiso, volé para la boda, que fue simple, genuina y todo lo que las 3 bodas de Ashley no habían sido. Me salvaste la vida, ¿sabes?, le dije durante la recepción. Te di un sofá y un cuarto extra. Me diste un lugar donde caer cuando mi familia me empujó por un precipicio. Eso es más grande que un mueble. 4 años después de prestar juramento cumplí mi compromiso de servicio. El ejército me ofreció un ascenso a capitán si me reintegraba. Lo pensé seriamente, había encontrado propósito en la enfermería militar, construido una carrera de la que estaba orgulloso y los beneficios eran excelentes. Pero también quería elegir mi siguiente paso libremente, sin obligación. Así que rechacé el ascenso, acepté una baja honorable y regresé a casa. El hospital civil donde había trabajado como asistente de enfermería me contrató de inmediato como enfermero experimentado de emergencias, el salario era mejor que el militar y podía vivir donde quisiera. Encontré un apartamento en el centro, lo fui amueblando despacio y empecé a construir una vida que pertenecía completamente a mí. Papá llamó un mes después de que me instalé. ¿Quieres cenar? Solo nosotros. Nos encontramos en un restaurante, pedimos comida y hablamos cuidadosamente alrededor de temas pesados hasta que llegó el postre. Entonces papá dejó el tenedor y me miró directamente. Necesito que sepas algo. El peor error de mi vida fue decirte que tu educación podía esperar. Pienso en esa conversación constantemente. Si pudiera retroceder, no puedes, lo interrumpí. Ninguno de los dos puede cambiar lo que pasó. Lo sé. Pero necesito que sepas que te veo ahora. Veo lo que has logrado. Y sé que fue a pesar de mí, no por mí. Eres un mejor hombre del que merezco llamar hijo. Lo miré a los ojos. No soy mejor. Solo tomé decisiones diferentes. Y estás aquí ahora. Eso cuenta. ¿De verdad, puedes perdonar lo que hicimos? No lo sé aún. Pero estoy dispuesto a seguir intentando construir algo nuevo. Eso es lo mejor que tengo. Él asintió, con los ojos sospechosamente brillantes. Es más de lo que merezco. Gracias. 6 meses después, Ashley llamó en pánico. Le habían ofrecido un trabajo en otro estado, una oportunidad real de mejorar, pero necesitaría ayuda con los costos de mudanza. ¿Podría prestarle dinero? Lo pensé exactamente 3 segundos. ¿No qué? Ryan, realmente lo necesito. Necesitas resolverlo tú sola. Eso no es crueldad, es creer que eres capaz de resolver tus propios problemas.
Pero no puedo pagar, entonces no puedes aceptar el trabajo. O encuentras otra forma de pagarlo. Habla con mamá y papá si necesitas ayuda. Yo ya no soy tu plan de respaldo. Guardó silencio un momento. Tienes razón, perdón por pedirlo. No te disculpes. Solo sé independiente. Eres capaz de mucho más de lo que nadie ha esperado de ti. Pruébalo. Se mudó 2 meses después, financiada por sus propios ahorros y un pequeño préstamo de mis padres que realmente pagó a tiempo. Me llamó desde su nuevo apartamento, emocionada y nerviosa, de pie sobre sus propios pies quizá por primera vez. Lo logré, dijo. Sin marido, sin rescates. Solo yo. Estoy orgulloso de ti. Eso significa mucho viniendo de ti. Pasaron los años. Me convertí en enfermero jefe, luego en administrador de enfermería, acumulando responsabilidades y respeto. Mis padres envejecieron, se volvieron más suaves, nunca dejaron de disculparse en pequeñas maneras. Pasábamos las fiestas juntos, construyendo tradiciones nuevas que reconocían el pasado sin quedar enterradas por él. Chicos, estamos muy cerca de llegar a 100.000 suscriptores en este canal. Si no están suscritos, por favor consideren hacerlo, realmente ayuda a alcanzar esa marca de 100.000. Gracias por hacer este sueño realidad.